Tiempo de escuchar tu voz a través de tu palabra. Háblanos con ese mensaje que tienes para nosotros en este momento y que podamos entenderlo, asimilarlo y sobre todo responder como tú esperas de cada uno de nosotros. Y Señor, que sigamos estando en este momento en la comunión contigo, pero atentos a lo que nos tienes que decir. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hoy comenzamos una serie de reflexiones alusivas, no sé si, ¿vieron su calendario? ¿Han visto su calendario? Espero que no nada más quede ahí en la pared ahí de donde lo hayan puesto, sino que hayan visto. Hay una referencia a estos domingos de febrero. ¿Cuál es esa referencia? Mes del esfuerzo cristiano. ¿Sí? Hace rato nuestro hermano Tonatiu hablaba de los que pasamos por las filas del esfuerzo cristiano, porque efectivamente varios estuvimos formando parte de las sociedades de esfuerzo cristiano, algunos estuvimos en las mesas directivas, en los ministerios de las uniones, algunos más a lo mejor les tocó el privilegio de estar a nivel nacional en algún cargo, e inclusive a otros nos tocó estar como consejeros, porque a mí me tocó estar como consejero tanto Unión Presbiteral como Unión Nacional, pero estar ligados al esfuerzo cristiano, hermanos, es un compromiso que, como señalaba nuestro hermano, aunque él decía esforzador una ocasión, pero esforzador una vez, esforzador toda la vida. Seguimos en alguna manera formando parte de esta organización que tiene la finalidad de preparar a los futuros líderes de la iglesia. Porque efectivamente, hermanos, muchos líderes, muchos ancianos, muchos diáconos han formado parte de las filas del esfuerzo cristiano. Y próximamente, de hecho el próximo domingo, es cuando se celebra el aniversario del esfuerzo cristiano. 145 años de haber sido fundado por el doctor Clark, ¿sí? Lo tomó en ese momento como un tiempo de esparcimiento para los jóvenes, agrupar a los jóvenes para que no estuvieran en otros lados. Y bueno, de ahí empezó a trabajar, empezó a establecer los criterios para lo que sería conocido hoy en día como las sociedades de esfuerzo cristiano. Y en primer lugar, el mensaje de esta hora va dirigido para los jóvenes, pero también para todos nosotros, porque hermanos, ¿quiénes son llamados a las filas? Todos somos llamados a las filas. Pero quisiera, hermanos, hacer una comparativa, porque ese término de las filas no es un término que se utilice en cualquier lado, se utiliza en el ejército, ¿sí? El llamado a las filas. Los jóvenes, cuando llegamos a la edad de los 18 años, tuvimos que inscribirnos en el servicio militar nacional, que en aquellos entonces era muy diferente a como se da ahora, pero todos tuvimos que pasar por ese tiempo, donde después de un año se hacía el acto se llamaba de liberación de la cartilla, ¿sí? Donde ya habíamos cumplido con ese periodo de adiestramiento en el uso de las armas y otros enseres militares. Pero después se viene ya lo que es el ejército en sí. Y no cualquiera, hermanos, está ahí. Es gente que siente ese amor por las armas, en primer lugar, por el ejército. Es gente que siente amor por su patria y que decide entrar a las filas del ejército. Recuerden que una de las primeras cosas que se les dice a todos los reclutas es que cuando entran, a partir de ese momento, sus padres, su familia ya no existe. Su padre y su madre son la patria y ya no hay más para ello. Y bueno, tienen que estar enfocados en todo lo que conlleva la preparación, el estar ahí conviviendo para llegar. Algunos comienzan desde lo más bajo, que es el soldado. Algunos hablan del soldado raso. Oficialmente la figura de soldado raso no existe, es soldado, así nada más llanamente, soldado, para pasar después a cabo, después sargento segundo, sargento primero, subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente coronel, coronel, general,
tanto de brigadier, de brigada, como de división. Son todos los escalafones que hay en el ejército. Algunos otros entran a las escuelas militares y a partir de ahí son formados para ser los futuros oficiales del ejército. Y bueno, hermanos, llama la atención, y el mismo apóstol Pablo utilizaba la figura del soldado precisamente, y decía que el soldado debe estar dispuesto para obedecer y para dar su vida por su país. Y esto, hermanos, es una analogía de lo que debería ser la vida en el Señor, porque nosotros también somos llamados a las filas. Primero tendríamos que entender del pueblo de Dios, porque no éramos pueblo de Dios, o si éramos pueblo de Dios antes de conocer a Jesucristo, hermanos. Es más, no solamente no éramos pueblo de Dios, sino que éramos enemigos de Dios, y así lo dice el apóstol Pablo. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos sus amigos. Antes éramos pueblo alejado, pero ahora somos pueblo cercano a Él. Antes éramos criaturas de Dios, ahora, aparte de ser criaturas, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se nos ha sido dado ese privilegio. No porque nosotros hayamos pagado por nuestra salvación, no porque la mereciéramos, sino por la pura, soberana acción de Dios y su gracia manifestada en cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, entonces nos tiene que hacer pensar, y hace rato lo comentábamos, ¿para qué estamos aquí, hermanos? ¿Para calentar un lugar nada más? ¿O para servir? Estamos en un ejército. Alguien en alguna ocasión, ustedes saben que mi padre fue militar y siempre me han preguntado que por qué yo no ingresé al ejército. Y les he dicho, no, sí ingresé. Yo ingresé a la Escuela Militar de Ingenieros. Ajá. Y estuve ahí una semana y me di de baja porque la verdad yo dije, no, esto no es para mí. Lo curioso del asunto es que me salí de un ejército y entré a otro ejército, al ejército de Dios, al ejército del Señor. Y bueno, ahora sí que en términos de figura no me pude escapar de la figura del ejército. Fui llamado por Dios para formar parte de este ejército. Y así, hermanos, cada uno de nosotros somos llamados a formar parte de este ejército, que es ser parte del pueblo de Dios. ¿Se dieron cuenta de lo que dice la primera lectura que leímos de Jeremías? ¿Desde cuándo nos conoce el Señor, hermanos? ¿Desde cuándo? Desde que estamos en el vientre. Es más, ahí Jeremías lo dice de una manera muy poética. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos conoce. Pero la realidad es que el Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo. ¿No dice el apóstol Pablo que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él? Lo somos. Entonces, no somos gente que desconozca al Señor. Y en ese sentido, hermanos, porque a veces decimos, pero es que yo, ¿para qué puedo ser llamado por el Señor? No se preocupe, hermano. Todos tenemos una función que realizar, no solamente en esta vida, sino aquí en nuestro caminar con la iglesia del Señor. Lo importante primero es que podamos atender a lo que el Señor quiere para nosotros. Pero pensemos en Josué, la lectura que hicimos, y voy a darle lectura, hermanos, a unos versículos anteriores a donde iniciamos el 12. Dice el versículo número 7, llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va adelante de ti, Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Bueno, tenemos ahí circunstancias que suceden, que no necesariamente tienen que ser las circunstancias que vivamos hoy en día. Pero dice el relato inclusive más atrás. Versículo número 2. Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás tú este Jordán. Ya la indicación le había sido dada a Moisés. Tú no vas a introducir al pueblo porque lo que hiciste también no estuvo correcto. Y la edad, dice ahí, 120 años. ¿A los cuántos años murió Moisés, hermanos? A esta edad, a los 120 años. O sea, Moisés está hablando seguramente días antes de fallecer. Ya no va a estar ese líder, ya no va a estar quien vaya a seguir llevando al pueblo de Israel.
ya se va a acabar. Entonces Dios ya tiene preparado quién va a ser el sucesor de Moisés. ¿Dónde se empieza a mencionar a Josué? Porque Josué, no crean que nada más así como que Dios, pues este lo voy a escoger y ya. No, hermanos. Voy a invitarles para que vayamos a Éxodo capítulo número 17. Es la primera mención que se hace de Josué. Éxodo capítulo número 17. A partir del versículo número 8, dice así la escritura. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y vean, dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza y hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Fíjense, ahí tenemos a Josué. Un muchacho, porque cuando Dios lo toma para la situación que se vivía en aquellos entonces, Josué tenía aproximadamente 40 años cuando Dios lo llamó. Pero vean la comparativa de 40 años de Josué y 120 años de Moisés. No es como hoy en día, porque hoy en día si decimos 40 años, ya no estaríamos diciendo un joven, ya estaríamos diciendo alguien adulto, ya casi rozando la tercera edad. ¿Sí? No, para la perspectiva de aquellos entonces, Josué era un joven, no un adolescente tampoco, no era un adolescente, era alguien, vamos a suponer el equivalente a entre unos 20 y 30 años, más o menos así. Pero tenía características muy particulares. La primera, era un hombre que conocía de la guerra, sabía de estrategia, era un hombre valiente ya, porque a esa edad ir y empezar a pelear, no cualquiera, hermanos, no cualquiera. Y esto me recuerda a veces a cuando Dios llama a alguien de su pueblo, a veces el primer pretexto que ponemos es que estoy muy joven, Señor. ¿Qué me van a decir? Yo siendo muchacho, ¿qué me van a decir? No me van a hacer caso. ¿Quién me va a hacer caso? De los que ya militaron en el esfuerzo cristiano, ¿a qué edad comenzaron a militar en el esfuerzo cristiano, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿O ya la memoria ya no está para eso? A ver, primero vamos a ver, ¿quiénes son esforzadores de aquí, hermanos? Acuérdense, dije esforzador una vez, esforzador toda la vida. Esforzadoras aquí. De los ya más mayores, ¿a qué edad comenzaron su militancia en el esfuerzo cristiano? 18, 13, 14, más o menos 13, 14. Integraron, no estaban integrados a la sociedad juvenil, sino a la sociedad intermedia. Pero hermanos, ¿cómo los veían los jóvenes a ustedes como intermedios? Así como que cualquier cosa, relegados. ¿Por qué? Porque no pensaban que tuvieran las mismas capacidades, que tuvieran las mismas herramientas que los jóvenes en ese entonces tenían. Y así como que así hasta los intermedios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se piensa que los jóvenes no pueden tener la acción del Espíritu Santo en ellos para hacer las tareas. Y hermanos, ¿cuántas cosas se hicieron en la sociedad intermedia? Yo creo que muchas cosas. ¿Cuántos asistieron a campamentos siendo intermedios? Poquitos. Bueno, ya van levantando. ¿Cuántos organizaron conferencias estando en la sociedad de intermedios? Una mano, dos manos. Bueno, es que no veo acá atrás. Perdón, hermanos, perdón, si no me dicen. ¿Cuántos organizaron retiros o veladas de oración? Ahora sí volteo. Volteo y no levantan la mano. Bueno, sí, también Tavo, también acá está. Entonces, hermanos, vean, a veces pensamos que el ser jóvenes, el ser muy joven,
realmente no nos da las herramientas necesarias para poder hacer el trabajo. No es cierto, no es cierto. Porque quien capacita es Dios. Quien dirige es Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce a cada uno. Por eso se hizo la mención del relato de Jeremías. Dios nos conoce a cada quien. El problema es que a veces ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos y pensamos que no tenemos la capacidad para desarrollar una tarea. Pero si Dios nos ha llamado, Él nos va a dotar de todo lo necesario. Segunda mención de Josué. Vamos a Éxodo, capítulo número 23. Versículo, aquí vamos a ser más específicos. Perdón, no es Éxodo 23, ya vi que no es Éxodo 23. Porque todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. 32:17, perdón. Vamos a ver. 32:17. ¿Mande? Éxodo 23:13. Entonces, ¿yo cuál leí? Según yo. No, Éxodo 23 dice, y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no me... ¿Sí? Sí, no, 32. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Perdón, esa era la cita. ¿Dónde está Josué, hermanos? Más bien aquí, primero, ¿con quién está Josué? Con Moisés. ¿Y dónde están? Están en el monte. Están en el monte. Acuérdense el texto. Dice el pasaje, dice la historia bíblica que Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, pero allá se tardó. Y fíjense, Josué estaba acompañándole. Es decir, que Josué sí recibió la capacitación de parte de Moisés. Josué aprendió de Moisés, porque en todo ese tiempo no solamente vio, sino que también escuchó inclusive la voz de Dios. Entonces, jóvenes, si ustedes sienten el llamado de Dios para formar parte de alguna tarea dentro de la iglesia del Señor, van a recibir la capacitación por parte de Dios. No por parte solamente de los líderes de la iglesia, sino principalmente de Dios. Y Dios ya va tomando, fíjense, Dios ya va tomando a Josué y lo va guiando y le va mostrando todo lo que tiene que hacer. Ahora sí vayamos a Números, la siguiente mención de Josué. Números capítulo número 13. Dice el versículo número 1. Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Quiero saltarme al versículo número 6, perdón. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Y luego el versículo número 8, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. ¿Por qué me detuve específicamente en Caleb y en Oseas? Porque bueno, vamos a abreviar la historia. Reconocieron la tierra de allá de Canaán, vieron todo lo que había y cuando regresaron, ellos dos expresaron una idea. Subamos pues y conquistemos el país, que más podremos que ellos. Y los otros 10 dijeron, no vamos a poder. Hay inclusive gigantes. Las ciudades están fortificadas y bueno, están bien altas las fortificaciones. Es más, vean la muestra, el racimo de uvas que apenas lo podían cargar entre varios de tan grande que había. El colmo de lo que dijeron ellos fue, a nuestro parecer nosotros les parecíamos como langostas, es decir, como cualquier insecto. Era el parecer de ellos, no de la gente de allá. Llenos de temor,
llenos de pánico por lo que iban a enfrentar. Pero en este caso, Caleb y Oseas, que se le cambia el nombre de Josué, dice: no, vayamos, porque nosotros vamos a poder más que ellos, porque Dios está con nosotros. Es decir, Dios había escogido a uno que sabía que iba a responder adecuadamente, sin temor, con la confianza de que Dios iba a estar con ellos. Y en ese sentido, entonces, es que cuando dice acá, regresemos al pasaje que hemos tomado como base del Deuteronomio 31, que cuando Moisés ya estaba a punto de morir, se dirige a Josué y le dice: tú vas a introducir a la tierra prometida a este pueblo. Solamente le dice: esfuérzate y anímate. Esfuérzate y anímate. ¿Recuerdan que estas palabras Dios mismo se las dijo a Josué más adelante? Versículo que muchos conocemos, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate, sé valiente, anímate. Y todavía le dice Moisés a Josué: Jehová va delante de ti, Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y todavía dice Moisés: y escriban estas palabras en la ley. Y ya posteriormente, parte de la lectura que hicimos, reitera Moisés: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La tarea está señalada, la tarea está establecida por Dios mismo. No solamente es introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, sino también es recordar todo lo que Dios había hecho con el pueblo a lo largo de 40 años que llevaban en el desierto. Y nuevamente, vean lo reiterativo de la muerte de Moisés. Versículo 14, Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará y me invalidará, y invalidará mi pacto que he concertado con él. Y todo lo demás que sigue. Las circunstancias que se están planteando en este momento es: Moisés ya va a morir. Ya no va a estar ese líder que lidió con todo el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. Ya no está ese hombre considerado el mayor de los líderes en el pueblo de Israel. Ya no va a estar ese hombre que cuando Dios lo llamó, puso pretextos para no obedecer el llamado. Inclusive dice el texto que Dios se enojó con Moisés y le dijo: a ver, Moisés, no es lo que tú quieras, es lo que yo te estoy pidiendo. Yo te estoy diciendo que vayas con Faraón y le digas que mi pueblo tiene que salir de ahí. Señor, pero yo no puedo, soy tartamudo. Mira, Señor, no te has aparecido en muchos años y de repente yo les voy a llegar y les voy a decir: Dios me ha dicho que lo saque. No me la van a creer. Y entonces Dios le tiene que decir a Moisés: bueno, está bien, Moisés, no quieres hablar con Faraón, no quieres hablar con el pueblo. Bueno, te voy a quitar ese privilegio y se lo voy a dar a tu hermano Aarón. Jóvenes que están presentes en esta tarde, Dios les está llamando. Dios les está llamando a formar parte de las filas de su pueblo, de su iglesia. Dios les está llamando a realizar una tarea. Dios los conoce a cada uno de ustedes. Dios sabe perfectamente de qué son capaces de hacer. Y les digo, aunque ustedes a lo mejor no lo sepan, a lo mejor poniendo un ejemplo, que es un ejemplo que normalmente pongo para estas situaciones. A lo mejor ustedes piensan que solamente pueden cargar ese baúl. Pero Dios sabe que son capaces de cargar este púlpito.
No se menosprecien pensando que no son capaces de nada, porque la capacidad, la capacitación y todo se los va a dar el Señor. A lo mejor a veces estamos sobrevalorados y pensamos que somos capaces de cargar este púlpito cuando en realidad solo podemos cargar ese baúl, ese cofrecito. Eso solamente Dios lo sabe, hermanos. Jóvenes, Dios les está esperando. Dios los conoce desde antes que fueran formados en el vientre de su madre. Y Dios les está llamando para una tarea. ¿Cuál? No sabemos. Solamente Dios y ustedes lo van a saber de manera personal. Y yo los invito para que reflexionen y para que piensen en ese llamado que Dios les está haciendo. Si piensan que son muy jóvenes, ahí tenemos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en palabras, en hechos y en todo lo que es la vida cristiana. No piensen que su juventud es un impedimento para servir al Señor, no, al contrario. Hermanos grandes, ya los que ya pasamos el 6º piso, ¿no quisiéramos tener la fuerza del joven para trabajar para el Señor, para seguir trabajando para el Señor, hermanos? ¿No quisiéramos tener las ganas que tienen ellos para seguir haciendo las cosas? Lamentablemente, ya no las tenemos. Pero jóvenes, ustedes sí las tienen. Y no son el futuro de esta iglesia. Así como lo he dicho con los niños que no son el futuro de la iglesia, sino son el presente, ustedes son el presente de la iglesia. Necesitamos jóvenes que quieran comprometerse con el Señor. Y así como dice el lema del esfuerzo cristiano, por Cristo y por su iglesia. Que se quieran comprometer por Cristo y por su iglesia. Y yo los animo y los exhorto para que consideren ese llamado que Dios les está haciendo, porque no dudo que Dios los esté llamando, no dudo de que Dios les haga sentir en su corazón el deseo de participar de una manera más activa, de una manera más formal en la vida de la iglesia. Varones, a lo mejor para ser diáconos, o por qué no, para ser ancianos de la iglesia, para estar en algún cargo directivo dentro de la misma. Muchachas, para estar también en las filas de algún ministerio, o más adelante, aunque tengamos un mal concepto en general de la sociedad femenil, que estén liderando la sociedad femenil, que sean ese brazo fuerte de la iglesia. Dios llama, y cuando llama, llama, y no hay poder humano ni divino que pueda resistirse al llamado de Dios. Dios llama por las buenas, pero también por las malas. ¿Cómo quieren que les llame el Señor, jóvenes? ¿Por las buenas o por las malas? Y ojalá que se sienten el llamado para servir en las filas de la iglesia, en las filas del esfuerzo cristiano, porque al final de cuentas es el primer filtro por el que pasen. Ojalá que digan, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor les bendiga.